Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Carla Estrada del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar de los patrones vasculares en la dermatoscopía. La vascularización cuando está presente puede ser de gran utilidad en el análisis dermatoscópico de una lesión. Las estructuras vasculares se visualizan mejor en lesiones poco pigmentadas o sin pigmento o en las zonas más claras de tumores pigmentados. La dermatoscopía nos aporta una visión horizontal de la piel, es decir, veremos líneas cuando los vasos transcurren paralelos a la superficie de la piel y veremos puntos cuando los vasos estén perpendiculares a la superficie de la piel. Asimismo, es fundamental aplicar la menor presión posible para no colapsar los vasos. Con una presión de tan solo 18 milímetros de mercurio es suficiente para colapsarlos. Por otro lado, los vasos localizados en la dermis generalmente aparecen de color rosado y desenfocados por la dispersión de la luz a través del tejido conectivo dérmico, mientras que los vasos que están localizados más superficialmente por debajo de la epidermis van a aparecer bien enfocados y de color rojo brillante. En 2016 se llevó a cabo el tercer consenso de la estandarización de terminología en dermatoscopía, en donde se llegó a la conclusión de que al analizar los vasos debemos tener en cuenta cuál es su forma, a lo que le vamos a llamar morfología. También dependiendo si existe un solo tipo de vaso o más de uno, le llamaremos patrón monomorfo cuando solo vemos una forma de vasos, por ejemplo, vasos puntiformes en toda la lesión, o polimorfo cuando vemos más de una forma de vasos, y finalmente si están distribuidos en una forma homogénea, focal o siguiendo algún patrón en particular, a lo que le vamos a llamar distribución. Iniciaremos con la morfología, es decir, cuál es la forma del vaso. Estos pueden ser puntos, glóbulos, curvados, en asa o doblados, lineales, enrollados o enroscados, o también llamados glomerulares, helicoidales y serpentinos o serpiginosos. Vamos a ver cada uno. Los puntos que en la terminología metafórica lo describiríamos como vasos puntiformes o puntos rojos son estructuras circulares de 0.1 milímetros y corresponden al extremo más superficial de vasos capilares en la dermis papilar. Los vamos a observar en neoplasias y dermatosis inflamatorias. Sus ejemplos más representativos son psoriasis, acantoma de células claras y cualquier dermatosis inflamatoria, por ejemplo, dermatitis por contacto, dermatitis seborreica atópica. Psoriasis es un ejemplo en donde vemos estos vasos a lo largo de toda la lesión. Entonces aquí vemos los vasos puntiformes en toda la lesión, además de ver escama. Los glóbulos, conocidos en la terminología metafórica como lagunas vasculares, pueden ser de color rojo o violeta, y el ejemplo representativo más importante es el angioma rubí, en donde estos glóbulos de color rojo o morado están distribuidos en toda la lesión y separadas por líneas blancas o blanco-azulados. Aquí está una fotografía dermatoscópica de un angioma rubí. Vemos estos glóbulos rojo, color brillante, separados por las líneas blanco-azuladas. Seguimos con los vasos curvados o en coma. Son vasos lineales cortos, levemente curvados, en ocasiones con un extremo más grueso. De estos, el ejemplo representativo es el nevo melanocítico intradérmico. Cuando están presentes, la probabilidad de que la lesión analizada sea un nevo melanocítico intradérmico es de un 94%. Este justamente es un nevo melanocítico intradérmico en donde vemos estos vasos curvados, acá y acá. Continuamos con los vasos doblados o en asa, también llamados en hebilla o en horquilla. Son vasos que forman un lazo o un asa más o menos regular, en ocasiones rodeadas por un halo claro. Las lesiones más frecuentes en los que encontramos son queratosis seborreicas, queratosis actínicas, carcinoma epidermoide y queratoacantoma. Este es un ejemplo de vasos en horquilla. Aquí vemos cómo los vasos vienen y van, vienen y van. Este es un cuerno cutáneo que en la base tenía un carcinoma epidermoide. Los vasos lineales
rectos son vasos lineales sin curvas o vueltas significativas. El ejemplo representativo de estos es el carcinoma vasocelular, en donde vemos vasos lineales ramificados, conocidos también como telangiectasias arboriformes. Este es un carcinoma vasocelular morfeiforme en el que observamos estos vasos lineales ramificados. Seguimos con los vasos enroscados o en espiral. Estos son vasos pequeños, enroscados en forma de espiral que remedan al glomérulo renal, por lo que también se conocen como vasos glomerulares. El ejemplo más representativo es la enfermedad de Bowen, pero también lo podemos observar en melanoma y dermatitis por estasis. En la fotografía pueden apreciar discretamente estos vasos glomerulares en la periferia de la lesión. Esta es una lesión de enfermedad de Bowen. Los vasos serpiginosos o vasos lineales irregulares son vasos cortos de formas y calibres variables. Su ejemplo característico es melanoma y finalmente los vasos helicoidales o también llamados en sacacorchos o en tirabuzón. Son vasos enroscados sobre sí mismos en forma de bucle y el ejemplo igual es melanoma. En la dermatoscopía de lesiones vasculares es muy importante identificar el patrón de distribución, debido a que según la agrupación de los vasos, una lesión nos puede orientar hacia cierto diagnóstico y descartar otros. Los tipos de distribución de los vasos son los siguientes: al azar, agrupados, ramificados o arborizantes, radial, central y serpiginoso. El tipo más común consiste en un patrón de vasos puntiformes sin arreglo específico. Este patrón está presente en lesiones de psoriasis, nevo de Spitz, queratosis seborreica y nevos intradérmicos. Y aquí está el ejemplo, como están los vasos puntiformes con una distribución irregular. La distribución en agregados consiste en una mayor densidad de vasos en algunas partes de la lesión. Este patrón lo observamos en carcinoma espinocelular y enfermedad de Bowen. Esta justamente es una lesión de carcinoma espinocelular en donde vemos cómo están, digamos que en grupos estos vasos. Otro patrón muy común consiste en vasos lineales de base gruesa con diversas ramificaciones. Algunos ejemplos de entidades en donde se presenta este patrón es el carcinoma vasocelular, hidrocistoma, quiste epidérmico, merkeloma o rosácea. Aquí en la imagen, este es un ejemplo de un quiste epidérmico y vemos cómo todos los vasos, aquí está el vaso con la base ancha y de ahí prolongaciones mucho más delgadas. Esta distribución de vasos en línea ocurre cuando los vasos se encuentran en una distribución de manera radial sin cruzar la lesión y nacen de la periferia hacia el centro. Un ejemplo es el carcinoma espinocelular. Esta es una fotografía de una hiperplasia sebácea en donde vemos estos vasos que están distribuidos en línea. Es decir, aquí vemos cómo están en línea y en línea. La distribución en vasos serpiginosos recuerda a un collar de perlas o un rosario y es común en el acantoma de células claras o en algunos melanomas. El patrón central o centrado está compuesto por vasos que se distribuyen en el centro de estructuras redondeadas más claras. Este tipo de patrón es frecuente encontrarlo en verrugas, nevos dérmicos y queratosis seborreica. En la imagen del lado izquierdo vemos la esquematización y en el lado derecho encontramos una fotografía que muestra la dermatoscopía de una queratosis seborreica. En las puntas de la flecha de color negro podemos alcanzar a diferenciar algunos ejemplos de esta distribución central. Esta fotografía también muestra la dermatoscopía de una queratosis seborreica con algunos vasos distribuidos en patrón central. Los podemos ver donde están las puntas de flecha en color blanco.
El patrón de distribución radial se caracteriza por presentar vasos distribuidos desde la periferia de la lesión sin atravesar el centro. En el lado izquierdo podemos encontrar una figura esquemática y en el lado derecho una fotografía de la dermatoscopía de una lesión compatible con molusco contagioso. Las puntas de flecha color negro señalan algunos sitios donde encontramos el patrón radial. Esta otra fotografía muestra otra lesión compatible con molusco contagioso donde las puntas de flecha nuevamente señalan el patrón de distribución vascular de tipo radial. Es importante recordar que otra patología donde podemos observar el patrón radial es en la hiperplasia sebácea. El patrón en corona se caracteriza por presentar vasos curvos escasamente ramificados que rodean la periferia de la lesión sin llegar al centro. Este patrón es frecuente en molusco contagioso e hiperplasia sebácea. De esta última, el patrón en corona confiere un valor predictivo positivo de 83.3%. Vemos una hiperplasia sebácea donde hay vasos en corona y están aquí justamente marcados con la flecha negra. Y acá otro ejemplo de cómo están distribuidos aquí en corona. Una hiperplasia sebácea igual. El patrón reticular se caracteriza por presentar vasos lineales finos que se van a entrecruzar dando un aspecto similar a una red. Este es frecuente encontrarlo en patologías como rosácea y en algunas formas de mastocitosis. Este es un ejemplo de una paciente con rosácea que además había usado corticoides tópicos, lo que pues hace atrofia de la epidermis y nos deja ver mucho mejor este patrón reticular, que es como una red. El patrón en escalera de cuerdas está caracterizada por vasos lineales finos que se entrelazan y atraviesan la lesión. La cicatriz es el ejemplo más representativo. Finalmente vamos a ver el patrón en fresa, que se refiere a la apariencia dermatoscópica distintiva de las queratosis actínicas faciales, que consiste en un área rosada sin estructura que está interrumpida por estructuras redondeadas blancas o amarillentas que forman una pseudo-red, que se extiende entre las aberturas del folículo piloso llenas de tapones queratósicos. En el lado izquierdo podemos observarlo en esquema y del lado derecho vemos un ejemplo de una queratosis actínica no pigmentada en donde vemos el patrón en fresa, que aquí está, que es como si estuviéramos viendo una red, pero de color rojo. Aquí otro ejemplo de una queratosis actínica en donde vemos el patrón en fresa, que ahí vemos cómo está formando una pseudo-red, rodeando a las aperturas foliculares. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Aquí están las fuentes donde se puede consultar información que se dio en este video.